presidencia del presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de regula la inteligencia artificial. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el que comunica que el diputado Hernán Palma reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado Matías Ramírez. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI por la que informa que el diputado Daniel Ilayú será reemplazado en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Felipe Donoso. Comunicación del profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, señor Jorge Gatica, a través del cual excusa su asistencia a esta sesión por razones de género. Correo electrónico de la directora de empresas Coca-Cola, Andina Novofarma Orión, especialista en inteligencia artificial, señora María Francisca Yáñez, por medio del cual expuso su asistencia a esta sesión por ceremonia de fin de año del colegio de su hijo. Correo electrónico de la abogada máster en Derecho Regulatorio, diplomada en Datos Personales y especialista en Legal Tech, con estudios en Cyber Compliance y protección de datos en inteligencia artificial, señora Carla Illanes, quien excusa su inexistencia por encontrarse enferma. A través del sistema de ley del lobby de la Cámara de Diputados, una solicitud de audiencia derivada por la diputada Marta Bravo y el diputado Daniel Lilayú, requerida por el señor Felipe del Solar en representación de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, Profobi, para dar a conocer su opinión sobre la protección de la propiedad intelectual en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. A través del sistema de ley del lobby, también derivada por los diputados, la diputada Bravo y el diputado Lilayú, requerida por la Corporación Innovarte a fin de requerirse el acceso a la salud y lograr la presentación de una indicación para el fomento del licenciamiento voluntario en el proyecto de ley que dicta nombres sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Hay otro reemplazo. Un segundo, presidente, que llegó un nuevo reemplazo. Ah, sí, este está sí, también hay un pareo suscrito por los diputados Palma y Kaiser para esta sesión. Eso, esto lo cuenta presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Palabra sobre la cuenta? ¿No? Ya. Yo solo voy a tocar los dos últimos puntos que en el fondo nos están solicitando a través de ley de lobby eh, poder ser recibidos, pero nosotros ya estamos votando sobre el proyecto, entonces ya no hay audiencias. Exacto. Y el otro proyecto sobre transferencia tecnológica que está mencionado. Eso ya lo despachamos. Entonces, solo para que quede en acta, por favor. Puntos varios. Diputada Yomans. Ahí sí, ya. Gracias, presidenta. Bueno, no solo que yo sé que este tema lo hemos tocado en otras oportunidades respecto al horario de funcionamiento de los días y me gustaría, yo sé que esto lo abordaron en reunión de comité y a pesar de que nosotros estábamos de acuerdo, ¿cierto?, en esta comisión, desde comité no se nos dio esa autorización dos veces. Entonces, yo, la verdad, presidenta, no logro entender los motivos para no dejarnos sesionar en otro horario que no sea este bloque, en la medida que los miembros de esta comisión estemos de acuerdo. No me cabe en la cabeza, presidenta, que no tengamos la posibilidad de cambiar y de modificar nuestros horarios. De hecho, no sé si por reglamento tenemos algún impedimento o efectivamente podríamos o necesariamente tenemos que pasar por comités para esa autorización. Y si no, presidenta, pedirle a los comités que se vote en sala, pero en realidad yo no logro visualizar la justificación, quizás por desconocimiento los jefes de comité no toman una postura, ¿cierto?, favorable a esta solicitud, pero no me cabe en la cabeza realmente, presidenta, porque la verdad es que yo sé que hay varios parlamentarios que incluso en su momento querían participar, pero por tiempo lo hace bien difícil, ¿cierto? Entonces, no sé, presidenta, si podemos insistir o recabar el acuerdo nuevamente y ver alguna salida. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Yoman. Sobre el punto, diputado Kaiser. Quizás para poder dar un poco más de contexto. Existe lo que se llama la doctrina Landerot.
Y la doctrina, y la doctrina Landero implica que cuando se toma un acuerdo por unanimidad, por alguna razón muy extraña, porque en ninguna otra parte del mundo funciona así, entonces solamente se puede modificar dicho acuerdo de nuevo por unanimidad. Normalmente uno saca un voto y ya no hay unanimidad, pero de acuerdo con, se lo hace, creo que es una innovación jurídica del secretario de la Cámara. Y el acuerdo para no sesionar los lunes en la mañana por el tema de las comisiones investigadoras se tomó por unanimidad. Entonces basta con que haya un voto en contra en el comité y no pasan nuestras solicitudes. Yo creo que por ahí van los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, diputada Yomas. No, no, lo que ¿Cómo pasa es que apago? habíamos propuesto otras alternativas, no solo el lunes, sino que habíamos planteado incluso un martes o miércoles en la mañana. O sea, habíamos puesto otras posibilidades, digo, para que no contravenga ese acuerdo ya establecido. Sí, diputado Yarzo. Gracias, Presidenta. Es sobre el mismo punto. Yo creo que es necesario insistir a los comités y poder hacer presión entre todos los diputados para que nuestros jefes de los distintos comités de acá puedan dar la aprobación de esto, porque de verdad yo creo que es necesario cambiar el horario. O sea, hoy día en realidad hay una buena asistencia de diputados, pero hay veces que hay nada. Entonces, y yo creo que esto, si lo vemos para el próximo año, va a ser peor. Así que sería bueno que insistiéramos en eso. No sé qué si podemos hacer, o mandar un oficio, o alguna carta a secretaría, no sé, el reglamento ahí que nos pueden ayudar, porque por lo menos en la Comisión de Gobierno Interior, siendo que el secretario no tiene la facultad, mandamos una carta solicitando otros temas, pero mandamos una carta haciendo el hincapié al secretario para ver la posibilidad de ver un cambio de horario. Podríamos quizás tomar ese acuerdo acá. Por último, va a ser más presión entre nosotros, digo yo. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Oyarzo. Efectivamente fue el día 25 de septiembre cuando se envía la solicitud, la segunda solicitud. Entonces, ¿les parece que tomemos el acuerdo? Enviamos una tercera solicitud. Yo creo que descartando el día lunes de plano, sino que sea día martes, miércoles, 8:30 de la mañana, que es un horario que yo creo que todos podemos llegar y sesionar antes de la sala. ¿Les parece? Entonces, acordados, enviados. Puntos varios, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Sí? Diputado Yarzo. Gracias, presidenta. Quería hacer eh, mención, y si podemos en algún minuto en la comisión, hacer la invitación a un grupo de estudiantes de la zona norte de Santiago, de la comuna de Quilicura y Conchalí, que son del equipo Fénix, que de hecho creo que la ministra lo ha recibido, que es un equipo de robótica que viajaron a Japón. Y en su viaje a Japón participaron en un concurso internacional con muchos países y sacaron el segundo lugar en robótica en una categoría. Entonces, sería bonito si los podemos recibir y que escuchar sus experiencias. Son jóvenes de liceo, de educación pública, de los Libertadores. Y sería bonito escucharlos y darle más apoyo a ellos, porque son jóvenes que sacaron la cara en Japón y colocaron la bandera nacional en el podio en un concurso de robótica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Yarzo. Yo tengo entendido que el día martes vienen el equipo Fénix al Congreso. Sí, ahí sí. Sí, vienen invitados, los invité al Congreso efectivamente, pero me gustaría que vinieran a exponer también a la Comisión de Ciencia, Ok. como es un tema de robótica. Yo creo que sería bonito escuchar la experiencia de ellos, la experiencia del profesor, y demostrar también que la educación pública es potente y se puede lograr muchas cosas si tienen el apoyo muchachos de Quilicura, de Conchalí, profesor de escuela pública, eh, y poder continuar con el apoyo a ellos, porque son unos genios. Muchas gracias, diputado Yarzo. Yo creo que podemos tomar el acuerdo para invitarlos, quizás para el día 8 de enero, que ya no van a estar en clase la mayoría de los niños, de los jóvenes,
y así dejamos una fecha estipulada, no les damos, no los aplazamos. El día 8 de enero entonces, perdón, sí, día miércoles 8 de enero, queda extendida la invitación entonces para el grupo de jóvenes del equipo Fénix, ¿cierto? Acordado. Diputada Riquelme, diputada Labra. Muchas gracias, presidenta. La semana pasada el diputado Eduardo Cornejo había señalado la inquietud de invitar a los alumnos del torneo de Libera del grupo del colegio Ena Elements. Quisiera que pudiésemos fijar una fecha, los alumnos ese grupo que yo he patrocinado, obtuvieron el tercer lugar en un proyecto que precisamente regula a usuarios y proveedores de inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy atingente y muy interesante, además que los podamos escuchar a ellos. Sacaron el tercer lugar, estoy muy orgullosa de ellos y me gustaría que pudiésemos fijar una fecha para recibirlos, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Riquelme. ¿Les parece lo fijemos para la misma fecha, 8 de enero? Podemos dejar a lo mejor la primera media hora. No está el presidente, pero me voy a tomar esa atribución para no dejar pasar el tiempo. Creo que los jóvenes sobre todo. ¿Sí? Acordamos entonces. Diputada Labra. Gracias, presidenta. Yo también quiero solicitar que invitemos a alguien. Yo sé que tenemos harto trabajo en el proyecto de inteligencia artificial, pero igual hay temas que yo creo que tenemos que ir, que no los podemos dejar pasar. Me gustaría que pudiésemos invitar a Gabriela Martínez, que es la directora de Extensión y Educación del Instituto Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ella desde el año 2016, junto a otros profesionales, ha desarrollado un programa que se llama Desarrollo Profesional Docente Mentes Transformadoras. Y esto contribuye en la enseñanza de las ciencias a través de recursos didácticos que están alineados con investigaciones científicas chilenas. De hecho, ellos han participado en distintos fondos del Ministerio de Ciencia y han tenido financiamiento a través de estos fondos. Ellos en este momento implementaron este programa en Linares, en distintas escuelas, y ha sido súper exitoso. Entonces yo creo que sería muy bueno que pudiésemos conocer su experiencia y el impacto que ha tenido en la educación. Gracias. Ok, muchas gracias, diputada Labra. Vamos a tomar el acuerdo antes para invitar entonces a la señora Gabriela Martínez de la Universidad de Chile. ¿Le parece la dejemos para el próximo miércoles? O sea, para el miércoles 4, creo que es el próximo miércoles 4 de diciembre. Estamos acá, ¿cierto? Entonces la dejamos acordada. Diputado Caice. Gracias, señora presidenta. Respecto de la propuesta del diputado Ayarzo, que ya se votó, me gustaría sumarle a eso y quizás, a todos nosotros tenemos galvanos que podemos entregar a los estudiantes. Quizás yo estoy dispuesto no sé si uno grande o entregamos uno pequeño a cada uno de los participantes, como un pequeño reconocimiento de esta comisión por su logro. ¿Qué le parece? Okay. Creo que todos nosotros Bueno, debemos tener algo así le vamos a pedir a la disposición, secretaria y si cada uno de nosotros entrega no sé cuántos son 5 integrantes. Ok, entonces uno para el profesor y 5 pequeños. Yo me pongo con el grande y el resto puede entonces disponer. ¿De acuerdo? Ok, ¿Les parece? Aprobado. lo dejamos aquí entonces Ok. también acordado. Muchas gracias. ¿Alguien más juntos varios? ¿Nadie? Ok. Vamos entonces a pasar a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, ambos refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para esta sesión, la comisión ha invitado a la ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverri Escudero. Le damos la bienvenida. La acompaña la asesora legislativa Camila Aguayo y Paloma Herrera. Además, han sido invitados para participar en esta sesión en calidad de expertos la investigadora principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y miembro del Grupo de Trabajo en Ética de CENIA, señora Claudia López Moncada,
quien posiblemente llegue acá de manera presencial. El doctor en políticas públicas por la Universidad de Maryland, College Park, Estados Unidos, y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile, señor Mauricio Lavarría Gambi, quien se encuentra conectado a la sesión. La coordinadora ejecutiva de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile, señora Dominique Varela Hermosilla, el gerente y director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, señor Rodrigo Durán, quien se encuentra conectado a la sesión. Por lo tanto, vemos que están conectados, entendemos que están en calidad de oyentes, y si alguien de la comisión necesita realizar alguna consulta mientras estemos viendo el articulado, pueden realizar las consultas correspondientes. Bien, vamos entonces a pedirle a nuestra secretaria abogada que nos pueda colocar al día en que estamos dentro del articulado de este proyecto. Sí. Presidenta, hemos votado el artículo 1 y el 2 y ahora nos corresponde el 3. La sesión pasada yo alcancé a leer la indicación de la diputada Laura, que espero no tener que volver a leerla, porque es muy extensa. Sí, me imaginé porque nos llegó una nueva. Sí. Entonces, esa indicación, la indicación número 5, ¿En qué página quedamos página 3 del comparado. página del comparar nuestras pantallas? Ah, no, es que ese comparado está distinto. No. Sí. En la página, sí, es la página 4 de los comparados que están en Las el sistema. definiciones. Sí. La indicación 5, entonces, de la diputada Laura queda retirada. Voy a leer la del diputado, la 6 del diputado Oyars. Es para modificar el artículo 3 de la siguiente forma. A, al numeral 1 para reemplazar la definición de sistema de inteligencia artificial por la siguiente. Sistema basado en máquinas, algoritmos o modelos matemáticos que por objetivos explícitos o implícitos aprende, razona e infiere a partir de la entrada de datos que recibe o de forma automática, como generar salidas tales como predicciones, percepciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos sociales, físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA pueden variar en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Las demás indicaciones se refieren a otros numerales y además recibimos una indicación de la diputada Labra que reemplaza también el numeral 1 y una de la diputada Olivera que solicita la votación separada de cada uno de los numerales del artículo 3. Entonces, la indicación de la diputada Labra reemplaza el numeral 1 por el siguiente. Sistema de IA. Sistema basado en máquinas, algoritmos o modelos matemáticos que por objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos sociales, físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA pueden variar en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Eso es, Presidenta. Vamos solo con el numeral 1 para seguir su indicación también. Ok, sí. Voy a abrir la palabra a los señores parlamentarios para que se refieran a las indicaciones presentadas. Diputada Labra, después diputado Kaiser. Presidenta, disculpe mi confusión, pero en la mesa de asesores se trabajó una propuesta del Ejecutivo también, dentro de la mesa de asesores. Entonces quizás sería bueno leer todas las indicaciones previo a que cada uno fundamente. Eso entiendo yo. Está en el comparado. No es la que está en el comparado. Entonces genera una confusión. Y entiendo que la Ah, diputada no, sí. Olivera también presentó una del artículo 1, ¿no? Ah, No, esa, ¿y esa se aprobó? Solo votaciones separadas. Porque esa habría que votarla primero, porque es la votación de todos separados, no del bloque. Sí, ministra. Ahí sí.
A ver, los asesores estuvieron trabajando intensamente los últimos días, así que agradecimiento a los asesores primero que nada. En ese ejercicio se intentó llegar a acuerdo en los artículos 3, 4, 5, 6, 5. 3, 4, 5, claro, justo antes del título 2. Se llegó a acuerdo en gran parte de los componentes que estaban ahí, pero no en el 100%. Y es por eso que una de las sugerencias que hicieron, y es una de las indicaciones que ingresó la diputada Olivera, es de separar la votación del artículo 3 para poder discutir cada una de las definiciones por separado y así avanzar en aquellas que hay acuerdo y en aquellas en las que no poder tener la discusión. Eso fue el acuerdo al que se llegó dentro de los equipos asesores y uno que desde el Ejecutivo, por supuesto, consideramos adecuado. Muchas gracias, ministra. Diputado Caizo. Gracias, presidenta. Mi consulta va en dirección de, tengo entendido de que efectivamente en la propuesta de consenso, por ejemplo, nosotros teníamos solamente una observación que tenía que ver, estamos hablando del artículo 3, ¿ya? Y que tenía que ver con la redundancia entre el artículo, número 2 y el número 3 en la redacción. Y el resto estábamos cuanto menos desde esta posición bastante de acuerdo con la indicación. El problema es que yo no tengo la indicación del Ejecutivo a la vista, no tengo la indicación de consenso a la vista, no tengo el texto de consenso. Ministra. Entonces el texto de consenso quizás se podría votar con, bueno, votaciones separadas para aquellas cosas que cada uno de nosotros no... Ministra, por favor. No hay una indicación del Ejecutivo. Lo que se trabajó fue indicaciones que fueron presentadas por los distintos diputados en aquellos espacios en los que había acuerdo y en los que no se presentó indicación. Y por eso la idea de hacer votación separada, pero no hay un documento base donde tengamos consenso entre todos los actores y por eso no existe ese papel. Diputada Laura. Para entender un poquito y que haya un poquito de orden, sí o sí, primero hay que votar la solicitud de que se vote separado, ¿cierto? Ya, y de ahí vamos a entrar yo a justificar mi primera indicación. O sea, yo entiendo que en el consenso que se acordaron varias cosas, yo tenía entendido que se iba a presentar eso, porque ¿qué nos asegura que los distintos diputados presentamos esas indicaciones que se consensuaron? Porque quizás no lo hicimos, pensando que lo iba a presentar el Ejecutivo. No sé si me gustaría que otro diputado nos explique, porque se llegaron a varios consensos, entonces sería bueno saber si alguien lo tomó de esa manera, porque así se aprovecha el trabajo que se hizo. O Y a lo sea, mejor no. yo lo que entiendo, diputada, es que, a ver, está la indicación de votación separada, que es la que hemos presentado nosotros. Hay una indicación del diputado Yarzo que se refiere solo al número 1, creo. A ver, al numeral 1. Que eso está todo dentro del artículo 3. Ministra. Ahí sí. No existió consenso respecto de todas las definiciones del artículo 3. En eso no existió consenso. En varias sí. En aquellas que sí, los asesores de ustedes trabajaron y presentaron indicaciones. De lo que hemos visto nosotros que llegó es lo que refleja lo que se discutió en las mesas, pero no llegaron al punto de tener un documento final consensuado, porque efectivamente estuvieron trabajando hasta hace media hora atrás en terminar algunos de los acuerdos. Entonces, en el espacio en que nosotros teníamos identificado consenso, está todo presentado. Ya. Diputada Yomay. Presidenta, no, yo solo proponer que quizás vayamos avanzando definición por definición, cosa de ir zanjando y si algo que podría contribuir, ¿cierto? Y que fue discutido en la mesa, lo podamos en el fondo acá presentar como indicación. Sí, es precisamente esa es la idea de haber solicitado las votaciones por separado de cada definición. Yo le voy a pedir sí a la señora secretaria abogada que si bien nosotros vamos a votar definición por definición, que cuando lleguemos a la que tiene alguna indicación, por ejemplo la del diputado Yarzo, entonces ahí se nos
se nos explique como siempre se ha hecho. Entonces pasemos a la votación. ¿Están de acuerdo? ¿Hay acuerdo para votar por separado cada definición? Ok. Entonces, por favor, vamos a... Diputada Laura, por favor. Ahora sí. Ya, recogiendo el exhaustivo y consciente trabajo que se hizo en la comisión de los asesores, nosotros habíamos en primera instancia optado por eliminar esa definición porque creíamos que es algo muy dinámico, pero ahí se llegó al consenso, ¿cierto? Que no es algo vinculante, que se iba a incluir en una indicación posterior en el consejo que se iba esto a poder actualizar y eso nos da cierta tranquilidad. Por lo tanto, nosotros estamos presentando esta indicación que es la misma que se llegó a consenso en el fondo, que es un poco más amplia, porque la anterior, por ejemplo, o sea, el proyecto consideraba sistema basado en máquinas, que máquina es un poquito rudimentario quizás, y se incluye algoritmos, modelos matemáticos, entonces la deja un poco más dinámica y un poco más amplia, que es lo que se conversó en la mesa de consenso. Esa es la indicación. Gracias. Perdón, diputado Yarzo y después le doy Sí. la palabra a la ministra. Lo que pasa es que me gustaría saber cuál es la diferencia, porque la de nosotros también es una definición bastante amplia, en la cual consideramos que no es solamente en máquinas, sino que también algoritmos o modelos matemáticos, y que no solamente la inteligencia artificial también influye en temas sociales, o sea, entornos sociales, físicos o virtuales incluso. Entonces, me gustaría saber cuál es la diferencia entre una y otra. Ujú. Claro, porque claro, es que se supone que está primero la... Sí, les voy a pedir por favor Sí, que no entremos en diálogo. Le voy a dar la palabra a la ministra, después al diputado, no, después al diputado Yarzo y después al diputado Lago Marcino. Ministra. Ay, sí, gracias. Em, por contribuir a la explicación, lo que se hizo en el grupo de asesores fue discutir la definición del artículo 1 a la luz de la información que había ahí. Estaba la propuesta de la diputada Laura de eliminarlo, la propuesta del diputado Yarzo, que incorporaba algoritmos, además de máquinas y otros sistemas, el componente social, y además incorporaba otros elementos que, de acuerdo a la discusión que se dio por el equipo de asesores y de los expertos técnicos, correspondían más a un tipo de sistemas de inteligencia artificial que son las de uso general. Y por lo tanto, la propuesta la indicación, perdón, que presenta la diputada Laura, recoge los elementos del diputado Yarzo, que son algoritmos y modelos matemáticos para efectivamente darle mayor complejidad, recoge los entornos sociales, que es un componente esencial de aquello, elimina aquellos elementos que son propios de la definición de uso general y además se agrega el componente que mencionaba la diputada de informar permanentemente a esta comisión y eso se agrega más adelante en una indicación que presentó la diputada Olivera al artículo 15 con un nuevo 15 bis. Entonces, eso fue lo que ocurrió y por eso es complejo decir indicación por indicación porque en el fondo esta última indicación lo que hace es tomar lo que había presentado el diputado Yarzo, los elementos que entendíamos eran los más relevantes para él. Gracias, ministra. Diputado Oyarzo y después diputado Lago Marcino. sería, eh, ¿está escrito la indicación de la diputada Laura? ¿Dónde Está en el está en el WhatsApp. grupo de WhatsApp? Acá. Sí, lo que pasa es que me llama la atención, y disculpen que sea majadero, pero porque lo que entiendo es que se está sacando
generar salidas tales como predicciones, percepciones, contenidos o recomendaciones o decisiones que puedan incluir. Eso está en la definición. ¿Y qué? Mm, Eso, por favor, porque Ministra, por favor. para tener la claridad para la votación, para no... ministra, por favor. Por eso, es que eso estoy tratando de... ¿Cuál es la diferencia? Diputado, por ¿Cuál favor. es la diferencia? Pues, Ministra. ahí sí. Lo que, el elemento que se elimina es el que, el que señala los objetivos, que son básicamente aprender, razonar e inferir. En el fondo se mantiene infiere, pero se elimina aprende y razona, porque esas son dos actividades que hoy día son propias de razón del ser humano, que son más asociadas a las inteligencias artificiales de uso general, que tienen su propia regulación dentro del proyecto, y por lo tanto se mantiene el infiere como sistema que abarca todos aquellos elementos, y luego en los sistemas de uso general se incorporan esos otros elementos también. Entonces, se mantiene máquinas, algoritmos, modelos matemáticos, el componente social, pero se restringe a el infiere para no eliminar aquellos sistemas de inteligencia artificial que son menos avanzados y que requieren de regulación también. Diputado Lago Marcino, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, presidente, yo quería preguntar a la ministra para que quede la historia fidedigna de la ley, porque en la discusión en general del proyecto desde la industria nos plantearon con claridad que ellos no estaban de acuerdo en que hubiera una definición en la ley. Al menos eso plantearon, por su intermedio, presidenta, varios expositores en la discusión en general. Pero según tengo entendido, desde la industria, a posterioridad, le planteaban al ministerio que no estuviera la ley generaba mucha incertidumbre. Entonces, obviamente es una discusión que se dio en el espacio de asesores, pero yo creo que es importante que aquello quede consignado en la historia fidedigna de la ley y en la discusión que hemos dado acá, para que después nadie venga a decir que no tomamos aquello y que generamos una ley muy rígida, producto de que ellos mismos parece, según lo que se planteó a través de ese espacio, cambiaron de opinión. Muchas gracias, presidente. Ministra. Sí. Ahí sí. A ver, la existencia o no de una definición fue objeto de largo debate en el grupo en el grupo de asesores y también en los grupos de expertos que tiene conformada el ministerio para efectos de apoyar la discusión de la ley. En todos ellos, sin señalar a personas específicas en el fondo, existía acuerdo de que era importante que el objeto de la ley fuera definido, porque el no contar con un objeto de la ley generaba una indefinición muy grande respecto de qué estábamos regulando y qué no. Ahora, entendiendo que el componente de definición es uno que tiene que tener cierto dinamismo, la propuesta de definición que está incorporada en la indicación de la diputada Labra, lo que hace es mantener la amplitud y la flexibilidad y agrega más adelante, en el 15 bis, una obligación del consejo que crea esta ley de permanentemente informar las actualizaciones que se requieren y por lo tanto mantenemos una ley con un objeto que es amplio y que abarca los sistemas hoy día existentes, pero también permite esa flexibilidad hacia adelante. Evidentemente yo no puedo hablar por la industria o por los expertos, pero el convencimiento que nos formamos nosotros de escucharlos a todos ellos es que era muy importante contar con una definición de sistemas de inteligencia artificial para poder asegurar qué es lo que estábamos regulando objetivamente. Bien. Muchas gracias, ministra. Diputada Yomans. Tengo una consulta, porque efectivamente, mirando la de la diputada Labra, la indicación no hace una inicial definición, ¿cierto? Que es la de sistemas de inteligencia artificial. Eso se saca de la propuesta.
Ah, que no está en la pantalla. Ah, ok. Ya. Retiro lo dicho. Bueno, y acá el diputado Yarzo suscribió la indicación de la diputada Labra y retira la de él, eso es lo que entiendo, ¿cierto? Entonces vamos a poner en votación la indicación de la diputada Labra, por favor. Y diputado Yarzo que suscribe. En votación, no, no todavía. Ahora sí. Espérate que- La diputada Molina todavía no le da petición. ¿Te pongo el computador? ¿No? No funciona tu los criterios. No entiendo. Se descargó la Sí, lo voy a indicar ahora. Mira, vamos a poder hacerlo en cuenta de resultado de la votación. La afirmativa, 5 votos, 1 en contra. Aprobado. Aprobado. Aprobada la indicación de la diputada Laura. Vamos entonces. Presidenta, al numeral 2 hay 2 indicaciones que son iguales en realidad, del diputado Ayerso y la diputada Laura, para eliminar la palabra naturales en el numeral 2. Ok. Sí, sí la puede explicar, diputada Laura, por favor. Esto también fue un consenso que se llegó en la mesa de trabajo, dado que habla de un daño a las personas, lo original hablaba solo de personas naturales, entonces también hay que considerar personas jurídicas. Ah, ok. Entonces por eso eliminamos naturales y al final queda amplio para ambos casos. Ok. Ministra, ¿sí? ¿Quiere? Sí, solo muy breve, nosotros también de acuerdo, efectivamente tenía un componente más restrictivo que el equipo de la diputada Laura nos hizo ver y claramente una mejora, así que de consenso 100%. Muchas gracias, ministra. En votación entonces, el numeral 2. Ese que votarlo. En votación, O sea, la indicación para eliminar la palabra Sí. natural que se vota junto con el numeral. No, lo que estamos votando es la indicación con el numeral, de manera que se vote el numeral sin esa palabra. Esa es la votación. sí. Sí. Ok. ¿Todos votaron? ¿Dos? No, penalizar. ¿Resultado? Por la afirmativa, 5 votos. Aprobado. Al numeral 6, ¿cierto? Sí,
Pero votemos todos los numerales si es que no hay nada antes del 6. ¿Ok? O a lo mejor Sí, en porque conjunto. hay algunos que... El 3, el 4 y el 5 no tienen indicaciones. Ok. ¿Les parece votar juntos el 3, 4 y 5 para que avancemos? Ok. Con uno y cuatro. En votación entonces, numerales 3, 4 y 5. Con cualquiera y después lo arreglamos. En votación, Sí. Numerales 3, 4 y 5. A pesar de que en el sistema no sale eso por motivos. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 5 votos. Unánime. aprobado. El numeral 6, hay una indicación de la diputada Labra para eliminarlo. O Ok. una Le voy a dar la palabra a la diputada Laura para que nos pueda explicar. Esta indicación no es de consenso, estoy siendo bien honesta. Bueno, nosotros creemos con mi equipo que proveer de tecnología específicamente no es necesario definirlo, además que solo se menciona una vez en todo el proyecto, por eso nosotros proponemos eliminar. Ministra, Ahí sí. Nosotros quisiéramos mantener la definición por la siguiente razón. Esto tiene que ver con la forma en cómo opera la industria de tecnología en Chile. En general, tenemos proveedores de tecnología, por ejemplo, una empresa, vamos a inventar, norteamericana, que desarrolla un software para temas de salud. La forma en cómo opera el negocio de la industria es que eh, cuentan con partners tecnológicos, que son empresas chilenas que ayudan en el proceso de implementación y que son proveedores de tecnología. Entonces, el rol que juega el proveedor original con el proveedor local son distintas, en general son actores distintos que tienen algún tipo de acuerdo, pero para efectos de la asignación de responsabilidad, entendiendo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, pueden tener responsabilidades distintas. Entonces, si ustedes se fijan en la indicación del Ejecutivo, nosotros generamos una categoría general, que es la de operador, dentro de las cuales existe el proveedor de tecnología, el implementador, el importador, que son distintos actores en la cadena de valor de la IA, que juegan roles distintos y que por lo tanto tienen que tener responsabilidades distintas asignadas. Ese es el motivo por el cual esta definición en particular es importante, solo para reflejar una práctica del mercado hoy día a nivel local de cómo opera esta industria, básicamente. muchas gracias, ministra. ¿Algún diputado o diputada? Le ofrezco la palabra. ¿No? Pasamos entonces a la votación. Sí, Presidenta. Vamos a votar entonces el numeral 6. No porque no se vota la eliminación, sino que se vota el numeral. Pueden votar a favor o en contra. Ok. Entonces lo que se vota es el numeral 6 y se puede votar a favor o en contra. Presidenta, por la afirmativa, 2 votos. Y ya está finalizada la votación, Presidenta. Ya, demos el resultado. Sí. Por la afirmativa, 2 votos, 2 en contra, 1 abstención. Sí, no queda rechazado por Rechazado. Ya, los numerales 7, 8 y 9 nos fueron objeto de indicaciones. Nos votamos en Ya, conjunto. ¿el 10 sí tiene? El 10 tiene una indicación Ok. del Ejecutivo, Votamos entonces desde el 7 al 9 en en conjunto. conjunto. ¿Acordado? Vamos entonces. Sí, porque Sí. no tiene indicaciones. No tiene indicaciones. Sí, 7, 8 y 9. Entonces, En votación.
Finalizada la votación. Por la afirmativa, 5 votos. Aprobado. El 10 tiene una indicación del Ejecutivo y es para reemplazar la expresión I por IO. Ministra. Eh, Esta indicación, que es solo una palabra, es súper importante y quisiera darme unos minutos para explicarla. Parte de las aprehensiones y los comentarios que recibimos posterior a la presentación del proyecto de ley tiene que ver con esto que llamamos el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Porque dada la naturaleza de la tecnología y la forma como opera en el mercado, no es la misma empresa la que inventa la IA, entrena la IA, implementa la IA, utiliza la IA. En general son muchas empresas distintas y por lo tanto la responsabilidad que se le asigna a cada una de ellas tiene que ser distinta. La forma en cómo había quedado redactado originalmente el proyecto utilizaba estos distintos conceptos de manera unitaria. En el fondo, por la forma y estructura del proyecto, todos quedaban asignados a la misma responsabilidad y por lo tanto el desarrollador del LLM era responsable del usuario final de lo que existía y eso generaba un problema. Y por lo tanto, al incorporar el IO, entendemos que en algunos casos todos actúan como un bloque y en otros casos actúan de manera separada y por lo tanto tienen que considerarse de manera separada respecto a sus responsabilidades. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Nadie. En votación. En votación la indicación del Ejecutivo con el numeral 10. ¿Estamos con problemas? ¿Dónde está la otra? Ahí sí. Presidenta, por la afirmativa, 5 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada. Tanto el Ejecutivo como la diputada Labra proponen eliminar los numerales 11, 13 y 14. Ya. ¿Sí? Ok. Vamos con el número 11 entonces. Diputada Labra. Votan numeral por numeral. El numeral 11 también es algo que se llegó en consenso en el trabajo de los asesores, que habla de persona afectada, pero en definitiva quizás no es necesario mencionarlo como persona afectada propiamente tal. Entonces por eso se propone eliminarlo y se llegó a ese consenso en la mesa de trabajo. Muchas gracias, diputada Labra. Ministra. Solo para agregar, complementando sobre lo que dice la diputada, el restringir el uso y aplicación de la ley a persona afectada significaba que habían otros actores que podrían tener algún tipo de deber de cuidado o de incidencia o de revisión de cosas que quedaban excluidos de la ley y por lo tanto, claro, generaba una restricción que no nos parecía adecuada y es por eso que se elimina la definición. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. En votación. El numeral 11. Estamos votando el numeral 11. No eliminar, no su eliminación, sino que el numeral mismo. ¿Terminada la votación? Ah. Un voto a favor y 4 en contra. Rechazado. Ya, el numeral 12 no tiene indicaciones. Lo ponemos en votación entonces. Sí, cámbiese. Esperemos que el diputado se cambie. Un cambio. Eso si alguien quiere
¿Y la palabra respecto al numeral 12? Sí, ministra, numeral 12, ¿quiere? La ministra, Hay la apagó. 14, la propuesta del Ejecutivo también es eliminarlo. Esto porque aprobada la ley de datos personales, la definición de biometría y de verificación biométrica queda contenida en esa ley y en el trabajo que hará la Agencia de Protección de Datos, y por lo tanto con el objetivo de generar o de no generar discrepancia entre las dos regulaciones, más bien homologar, nos parecen necesarias las definiciones y por eso fueron eliminadas. Ah, ok, ministra, le preguntamos por el 12, es que vamos a votar este ahora, numeral 12, puesta en servicio. Eh, Al igual que muchas de las otras definiciones, esto tiene que ver con la forma en cómo opera el mercado de la inteligencia artificial. La puesta en servicio es el momento en que se pueden gatillar muchas de las responsabilidades. Anterior a eso estamos hablando de investigación básicamente, que por lo tanto no tiene que tener límite, y esta definición permite marcar esa diferenciación de momentos que es relevante a la hora de considerar de nuevo responsabilidades, obligaciones y otros. Ok, muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Nadie. Sí, diputado Lago Marcino. Entonces, la presidenta, por su entonces la opinión del Ejecutivo es que lo aprueben. Ya, porque los siguientes es que lo... Ujú. Ok, en votación entonces el numeral 12. Resultado de la votación, 5 votos a favor. Aprobado entonces. El numeral 13, tanto el Ejecutivo como la diputada Laura proponen eliminarlo. Y la ministra ya había explicado por qué. Sí, diputado Lago Marcino y diputada Yomans. Sí, diputada Yomans. No, mi consulta es porque efectivamente después en otros artículos se habla sobre la identificación biométrica. Entonces, si en esos artículos se hace alusión, ¿cierto?, a la definición quizás que tenga la ley en materia de seguridad, como solamente tendría ese resguardo para que no quede abierto en el fondo la definición, porque claro, la idea de contenerlo acá, entiendo, es para poder después luego desarrollarlo en ese artículo. Eso, presidente. Diputado Lago Marcino. Mm. Ahí sí. Mi pregunta, por su intermedio, presidenta, a la ministra es, ¿no será mejor referenciarlos? Eh, en la misma línea que lo que dice la diputada Yoma. Producto de que efectivamente el universo, o sea, nosotros que estamos en esta comisión y que hemos sido parte de la discusión, sabemos que están interconectados ambos proyectos, pero en función de que no, o sea, la ley tiene que ser entendida por todos, en el mejor de los sentidos, entonces referenciarlos para que las personas no vean ese vacío finalmente, sino que quede referenciado como una propuesta exclusivamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Laura. Bueno, nosotros proponemos eliminarlo, que es lo que se consensuó también, porque, bueno, lo mencionó la ministra, ya está definido en una ley. Por lo tanto, definirlo puede generar una duplicidad o confusión en términos legales. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Nadie. Vamos entonces en votación. Numeral 13. El numeral 13. Exacto.
Presidenta, por la afirmativa, 3 votos, 2 en contra. Queda aprobado entonces. Ok. Sí, bueno, se aprobó, no se elimina, ministra, su numeral. Exacto. Vamos entonces al numeral 14. Numeral 14, ministra, más o menos lo mismo, pero le doy la palabra para que lo explique. Misma justificación, y queremos coincidencia y por recoger las recomendaciones del diputado Lagomarsino y la diputada Llomas, lo que podemos trabajar en la mesa técnica e identificar los lugares donde se podría hacer la referencia a la ley de datos personales más adelante y de esa forma resolveríamos esa preocupación que por supuesto es súper válida. Muchas gracias. Ahora la palabra a los parlamentarios. ¿No? Ok. Vamos a votación entonces. El número 14. El numeral numeral 14. 14. Sí, el numeral 14. Ya. En votación. Ya. Finalizada la votación, por afirmativa, 1 voto, 4 en contra. Rechazado. Rechazado. Sí. Los numerales 15 y 16 no tienen indicaciones. Ok. Lo votamos en conjunto entonces. 15 y 16. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene? Ah, entonces no. Perfecto. No, Presidenta, el numeral 15 tiene una indicación del Ejecutivo que es para reemplazar el vocablo implementador por operador. Ministro, por favor. Esta indicación se conecta con una anterior que votamos, que es el I-O, donde la categoría general es operador y dentro de operador están todas las subcategorías y por lo tanto se reemplaza para asegurar de que estén todos comprendidos dentro de la definición. Ok. Sí, diputada Llomas. Y relacionado con las otras discusión, porque no logro entender por qué se necesitaría una definición de sistema de identificación biométrica remota y la identificación biométrica y verificación biométrica no necesitarían una definición. No están en la ley. Ya, ok. ¿Aclarada su duda, diputada? Ok. Vamos entonces a la indicación del Ejecutivo sobre el numeral 15. Exacto. Ahí sí. En Iniciar la votación. Es que en la indicación con el artículo. O sea, con el numeral. Sí. Por la afirmativa, 5 votos. ¿Aprobado? El numeral 15 15. con la indicación del Ejecutivo. El numeral 16 sí que no tiene indicaciones. Ok. La ponemos en votación de inmediato. Ministra, ¿quiere referirse al numeral 16? Sistema de identificación. Ok. Vamos entonces. Votación. Numeral 16. Diputada Laura. Su voto. Ya. Finalizada la votación, 5 votos por la afirmativa. ¿Aprobado? Aprobado. El 17 tiene indicaciones.
tiene una indicación del diputado Kaiser para sustituir la frase y sus datos de base biométrica por la siguiente: y otras técnicas cuyo uso vulnere los derechos fundamentales de las personas. Solo esa porque la diputada Laura propone eliminarla. Diputado Kaiser. Diputada Laura, enciendan, por favor. Es una duda de procedimiento porque yo estoy pidiendo eliminarla y como estoy pidiendo eliminarla tendría que rechazar de por sí la del diputado Kaiser, pero si no se elimina quizá me gustaría aprobarla. Claro, entonces se debería votar quizás Debería votar primero y la después la del diputado separada y Kaiser. después mi indicación. Presidenta, lo que pasa es que no se vota la eliminación, lo que se vota es el numeral o el artículo. Entonces, porque usted puede aprobarlo o rechazarlo, pero entonces, en este caso, lo primero que hay que votar es la indicación del diputado Kaiser, y luego, si se rechaza la indicación del diputado Kaiser, se vota el artículo en su forma original. Claro, pero una consulta Diputado Kaiser. no se podría, a ver, si se aprueba la indicación, no se puede votar el artículo con la indicación. Es que lo que se vota es la indicación con el artículo. Si se rechaza de esa forma, se vota el artículo en su forma original. Queda aprobada Queda todo la aprobado. indicación del diputado Kaiser con el Con el artículo. Exacto. O sea, en la práctica quizás, en este caso específico, se podría votar al revés. Que se vote primero el artículo, si el artículo se mantiene, entonces la indicación. Por eso es, Diputado Lago Marcino. quizás. Muchas gracias, presidenta. Yo estaría de acuerdo con la indicación, por su intermedio, presidente, del diputado Kaiser, siempre que fuera agregando, es decir, a partir de sus datos biométricos, sus datos de base biométrica, y se agregara lo que él plantea y otras técnicas cuyo uso vulnere los derechos fundamentales de las personas. Porque no entiendo por qué eliminar los datos de base biométrica. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Kaiser. Gracias, señora presidenta. Esto porque en la redacción que nosotros estamos planteando están incluidos los datos de base biométrica, es más amplio. No son solamente los datos de base biométrica, sino que todas aquellas técnicas, la indicación lo dice así, ¿no? Reemplaza los datos de base biométrica por otras técnicas cuyo uso vulnere los derechos fundamentales de las personas. Ahí está incluida la base de datos biométrica, potencialmente. Pero no solamente esa, sino que pueden haber una base de datos genética, puede haber una base de datos no sabemos cómo va a seguir evolucionando el sistema. Es por eso que abrimos la redacción para poder integrar nuevas tecnologías que puedan aparecer en un futuro y que sean lesivas para los derechos fundamentales de las personas. Probablemente no nos quedemos solamente en lo biométrico de aquí en más. Sí, diputado Lago Marcino y después diputada Laura. Sobre el punto, presidenta, ocupando la lógica del diputado Kaiser, también modificaría los datos biométricos, es decir, debería modificarse a partir de técnicas sin datos biométricos ni sus datos de base biométrica. A mí me parece que es un poco más idóneo, entendiendo que las están incluidas en su reemplácese. Me parece más limpio y más acorde al espíritu de la ley que estamos tratando de impulsar, que sea agregándolo y no reemplazando sus datos de base biométrica. Por lo menos, presidenta, esa es mi opinión. Muchas gracias. Diputada Laura y después le doy la palabra a la ministra. Yo creo que nos estamos complicando un poquito porque esta definición, sistema de reconocimiento de emociones, no se usa en todo el proyecto. Entonces, ahí quizás la ministra nos puede explicar un poquito por qué sería bueno tenerlo, pero por eso mi indicación iba en la línea de eliminarlo porque no se utiliza y no se referencia en el proyecto. Muchas gracias, diputada. Ministra. Estamos buscando un lugar específico, pero nosotros lo entendemos asociado a los artículos vinculados a los usos de riesgo inaceptable, por eso la razón de la incorporación, pero yo quería sugerirlo, por supuesto, que tenemos a varios expertos conectados que a lo mejor nos pueden ayudar con este componente específico, porque son los que conocen mejor cómo funcionan estos sistemas, a ver si es que
datos de base biométrica o no, cuál es el impacto que tiene. A nosotros como ejecutivo nos parece bien la indicación del diputado Kaiser, pero también entendemos las preocupaciones que han salido y quizás podría ser útil tener esa opinión. Diputado Kaiser, sí. Para darle un ejemplo, señora presidenta, el Neurolink. El Neurolink que se está desarrollando ahora, que es un sistema que permite entonces manejar máquinas con ondas cerebrales, no es un sistema que funcione sobre una base biométrica, funciona sobre la base de medir las ondas cerebrales o los impulsos cerebrales, los impulsos eléctricos en el cerebro, ¿de acuerdo? De la mano de eso, efectivamente, usted puede determinar también si los centros de emociones están siendo activados. Me explico lo que voy. Es más amplio lo que nosotros planteamos desde este punto de vista que lo que refiere el proyecto original. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. A ver, no sé, porque hay varias personas conectadas, entonces, ministra, de las personas que están conectadas, Pero, perdón, Claudia, por sacarte al pizarrón, pero yo creo que Claudia puede ayudarnos con este tema. ok, le vamos a dar entonces la palabra a Claudia López. Hola, buenas tardes a todas y todos. A mí me parece, o desde el punto de vista como técnico, se ha tratado muchas veces de distinguir el reconocimiento de emociones de otros usos de la inteligencia artificial, porque es súper cuestionado por buena parte de la ciencia el uso particular de la detección de emociones, porque viene de un supuesto que basó mucha investigación o que dio inicio a mucha investigación que trataba que surge desde la idea de que es posible identificar las emociones de las personas desde rasgos como nuestros gestos o lo que podamos, o algo que esté preconcebido, que puede ser desde datos biométricos hasta datos genéticos o lo que fuere, y eso hoy día buena parte de la ciencia lo considera pseudociencia. Y eso significa que es muy cuestionado porque fue motivado y usado principalmente por algunas intuiciones que se tenían en el momento sobre diferencias raciales o diferencias de tipos de personas que hacían prever esta idea de que uno podría tener como aspectos fenotípicos que podrían influenciar o reflejar tus emociones. Entonces, por eso es bien cuestionado. Y a mí me parece que es pertinente la indicación de incluir más técnicas que solamente los datos biométricos, porque se han usado otras formas también de identificar estos sistemas de emociones y todas ellas son cuestionables. Entonces, no estoy segura si es que esto aparece en otra parte de la ley, pero sí, del proyecto de ley, pero sí me parece que al menos desde la ciencia es un tipo de uso de la inteligencia artificial que es súper cuestionado y que ha sido usado como negativamente en el pasado para generar alguna especie de recomendación que parece objetiva porque la dice una inteligencia artificial, pero que está basada en supuestos que muchos y muchos científicos encontramos que no son aceptables hoy en día. Muchas gracias, Claudia. Diputado Kaiser, ¿tiene alguna apreciación? No, señora presidenta, yo creo que está más o menos planteado el tema, la aproximación que tenemos o el temor que tenemos de que se utilice esto para la manipulación de emociones o para poder medir cuál es el estado de ánimo de las personas. Creo que está justificado, creo también que hay un espacio en el cual ninguna otra persona debiese ingresar, que es el espacio de aquello que nosotros llevamos en el corazón, yo quiero decir así muy poco científico, ¿ya? Creo que ese espacio de privacidad tiene que ser protegido a toda costa y cualquier persona que ingrese en él o lo utilice para sus propios fines debe ser castigado de la manera más dura que existe, porque yo sé que quizás no es especialmente
razonable o es una mala comparación, ¿de acuerdo? Pero un abuso físico, no sé si es mejor o peor que un abuso del tipo que podría producirse a través de la manipulación emocional de una persona. Y estoy hablando a través de medios técnicos. Es decir, es un tema bien delicado y espero que nunca tengamos que perseguir como crimen una intromisión de ese tipo, pero dejemos por lo menos la puerta abierta para perseguir a quienes puedan abusar del tema. Muchas gracias, diputado Kaiser. Entonces, vamos a la votación de la indicación del diputado Kaiser. En votación. Lo que nos afecta la ejecución legislativa. ¿Queda incluida o queda una u otra? Queda incluida. La agrego. ¿Todos votaron? Sí, falta el voto del diputado Molina. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 abstención. Aprobada entonces la indicación del diputado Kaiser. Y con eso queda Con el aprobado el artículo. numeral. Claro. Sí. La indicación, o sea, el numeral 18 tiene indicaciones varias. Tiene la del Ejecutivo, que es para eliminar la frase directa o indirectamente tengan. Eso está en el comparador. La 9 del diputado Lago Marcino, para agregar una nueva letra E en el numeral 18 del siguiente tenor. E, una vulneración de derechos de autor y conexos. Y está la de la diputada Olivera, para reemplazar el numeral 18 por el siguiente. Incidente. Todo defecto de funcionamiento de un sistema de IA que directa o indirectamente tenga, pueda haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias. A. Fallecimiento de una persona o daños graves para su salud. B. Alteración grave de la gestión y el funcionamiento de servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, la economía del país, al abastecimiento de la población o a la soberanía nacional, o bien aquellos declarados como infraestructura crítica conforme al artículo 32, número 21, inciso segundo de la Constitución Política de la República. C. Vulneración de derechos fundamentales protegidos en virtud de la Constitución y las leyes. D. Daño en la persona, propiedad de otro o daño ambiental en los términos del artículo 2, letra E de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Eso es. Muchas gracias, secretaria. Nosotros lo que hicimos fue recoger el acuerdo que en el fondo acordaron los asesores de especificar el tipo de incidentes, además de utilizar la expresión servicios públicos que ya se utiliza en otras leyes. Esto respecto de servicios esenciales para las personas que pudiesen ser afectados por un incidente por utilización de inteligencia artificial. Le voy a dar la palabra a la ministra para que también... Sí, después diputado Kaiser. Solamente una cosa, señora presidenta. El término incidente fue definido, pero no sé si alcancé a escucharlo en la lectura, porque tengo aquí un texto que es distinto que el que fue leído. Claro, pero lo que pasa es que si no, a ver, si tú pones incidente grave, ¿ya? Dice todo incidente o defecto de funcionamiento. Eso es el punto del siguiente, que tú no puedes definir algo con la misma palabra que estás describiendo, es decir, es una descripción circular, ¿ya? Entonces no puedes usar la palabra incidente para describir incidente. De otra manera, en la norma queda incomprensible en la norma. Entonces, ¿qué es un incidente? ¿Todo hecho que, por ejemplo? ¿No? Ok. No, es que está incluido es que dice todo incidente o defecto de funcionamiento. Es en el 18 original. Ya. El 18 proyecto. Porque no hay ningún incidente no hay ninguna gradualidad, Ah, ok. Sí, diputada Laura, mientras tanto. Ok, que me queda claro. Gracias, señor presidente.
La indicación de la diputada Olivera yo la suscribí porque me parece que corrige de una cosa lo que menciona el diputado Kaiser. En esta indicación ya no hace la misma referencia a incidentes, sino que menciona todo defecto de funcionamiento. Y por otro lado, le quitamos la gradualidad, valga la redundancia, de grave, porque en ninguna parte se ha definido incidente leve, moderado o grave. Por lo tanto, no tiene tanto sentido una definición de grave. Además, considerando que en las causales de incidente grave está la letra A, B, C, y la C dice vulneración de derechos fundamentales protegidos en virtud de la Constitución y las leyes. Y eso puede ir de leve, moderado, gravísimo. Por lo tanto, si se vulneran los derechos fundamentales, bla, bla, no sería solo un incidente grave. También puede ser una vulneración leve. Por lo tanto, por eso en esta indicación le quitamos la gradualidad de grave. Diputado Kaiser, gracias, diputada Laura. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. A mí me da vueltas la palabra defecto, porque a veces la intención de un sistema, es decir, a veces la intención de un sistema podría ser causar daño, es decir, el sistema funciona perfectamente, pero funciona con la intención de generar un daño o de generar una violación de derechos. Entonces, en esta descripción, como se describe como defecto de funcionamiento, un incidente podría llevar a una mala comprensión de lo que estamos persiguiendo. Lo que estamos persiguiendo es el funcionamiento de una inteligencia artificial que genera directa o indirectamente las siguientes consecuencias. Exactamente. Si es un defecto o no es un defecto es un tema que tiene que después explicar el creador, etcétera, en tribunales. Exactamente. Que tenga por efecto tal. Ok. Muchas Eso sería. gracias, diputado. Gracias. Le voy a dar la palabra a la ministra. Sí, solo para efectos de la explicación de nuestra indicación, que creo que es relevante que quede consignado, nosotros eliminamos la referencia directa o indirectamente y eso fue recogido en la indicación de la diputada Laura y Olivera. De nuevo, volviendo al componente de responsabilidad, al incorporar indirecta, estábamos haciendo un tipo de responsabilidad casi objetiva, que por supuesto generaba un desincentivo al desarrollo de esta industria, que es algo que queremos lograr con el proyecto de ley también. En ese sentido, recogemos, o sea, nos parece buena la redacción propuesta, es la de consenso, y concuerdo con el diputado Kaiser, la diputada Yomans, respecto de la precisión respecto de defecto. La verdad es algo que no habíamos visto, y creo que hay un punto relevante en ese espacio. No sé cómo lo resolvemos, pero creo que es algo atendible. Muchas gracias, ministra. Le voy a pedir a la señora secretaria entonces que ver si podemos votar esta indicación, sacando entonces la palabra defecto. En la indicación 18, numeral 18. ¿Quedaría todo funcionamiento? Claro, quedaría Exacto, defecto de. todo defecto de funcionamiento. Eso es, Todo ¿sí? funcionamiento, sí. Todo defecto de funcionamiento. Todo funcionamiento. Sí, diputado Lago Marcino. Diputado Lago Marcino. Hay que sacar directa e indirectamente también. Diputado Lago Marcino. Ya. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, yo entiendo la aprehensión de redacción, pero no es solamente un defecto en sí mismo, sino también puede ser un incidente de una forma en que funciona el sistema de inteligencia artificial que no sea comprendido como un defecto propiamente tal. Entonces, de hecho, yo entiendo el defecto comprendido dentro de la palabra incidente, porque obviamente puede ser un incidente por un defecto o un incidente de su propia programación o algoritmo. En esa línea, yo creo que es muy relevante ocupar la palabra incidente más que la palabra defecto, porque es más amplia y nos lleva a plantearnos las aprehensiones que hemos tenido, porque de hecho, yendo un poco más en profundidad
en los sistemas de inteligencia artificial, nosotros entrenamos estos sistemas con muchos datos y nosotros creemos que esos datos pueden ser los correctos para que ese sistema de inteligencia actúe de una forma determinada. Pero en entendido que los datos son muy amplios y que muchas veces no sabemos cómo pueden ser interpretados o cómo van a ser los datos de salida de ese sistema de inteligencia artificial, no necesariamente va a ser un defecto finalmente, sino que va a ser un incidente en sí mismo, inesperado probablemente, pero un incidente al fin y al cabo al cual tenemos que ponerle atención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. A ver, ¿le parece a la comisión que le demos la palabra a alguno de los expertos para que nos puedan orientar cuál de las dos palabras quizás sería la más indicada, la más correcta? No sé si la señora Claudia López o alguno de los otros invitados nos puede ayudar con este. ¿Sí, Claudia? Sí, las dos opciones que están trabajando es efecto, porque están de acuerdo en que tiene que ser defecto y también funcionamiento normal, ¿cierto? Efecto a mí no me parece una mala palabra, pero si tuviera que elegir yo, diría resultado. Todo resultado del funcionamiento y el resultado puede ser una buena o mala salida del funcionamiento. Otra palabra podría ser impacto, que es la palabra que se usa más en general cuando se habla de las como resultados negativos sistemáticos que puede generar una inteligencia artificial. Eh, y creo que no incidente, porque creo que esa es la palabra que se está tratando de definir, pero puede que me haya perdido un poco en la discusión. Entonces, para resumir, yo propondría resultado o efecto e impacto. Sí. Don Rodrigo Durán, ¿usted nos puede aportar con algo respecto de esta diferencia? Concuerdo con lo que señala Claudia. Ahora bien, me parece que em, la, la, la existencia de resultados que puedan ser planificadamente negativos, es decir, el mal uso de la inteligencia artificial ya está cubierto por otros articulados de la propuesta y por lo tanto sería, creo, redundante y generaría cierta incerteza si nos referimos a resultados conocidos, dado que ya están cubiertos anteriormente. Eh, y creo que en ese sentido la entrega de mayor claridad en el espíritu de que estos sean eventos no planificados que generen resultados no planificados dentro de un margen del marco que ahí se propone, es algo difícil de definir a priori. En ese sentido, me parece que se debiese profundizar en la definición del incidente eh, para evitar un comportamiento oportunista de alguien que quiera utilizar esa definición de incidente en el marco de forzar un incidente, por ejemplo, que es algo que se ha hecho en otros contextos legales, y que eso tenga consecuencias eh, adversas en el uso de los sistemas. Eso. Muchas gracias, don Rodrigo. Diputado Lago Martino. Yo quiero humildemente proponer que quizás no votemos este numeral de definiciones y continuemos porque yo creo que requiere un poco más de discusión, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Lago Martino. Antes de dar la palabra al diputado Cáiz y al diputado Labra, le voy a dar también la palabra a don Mauricio Olavarría. También nos puede dar su opinión, por favor. Está muteado. Disculpe, ahí, sí, muchas gracias.
Yo diría que esta hace referencia a toda situación o circunstancia en el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial que genere las consecuencias que están señaladas en las letras siguientes. Y con eso me parece que se resuelve el tema que se plantea de una tautología en el numeral 18, de definir incidente con la misma palabra incidente, porque lo que está haciendo referencia a situaciones, a circunstancias en el propio funcionamiento, sean previstas o imprevistas, que generen las consecuencias que están señaladas muy bien, digamos, a continuación. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Diputado Kaiser. Solamente quería ser, presidente, en desacuerdo con una apreciación que hubo. Esta definición no es redundante porque es una definición sobre la cual trabaja el resto del texto. Es decir, el definir qué es un incidente, cuándo se produce un incidente, es esencial para posteriormente poder aplicar la norma. Creo que nosotros estamos definiendo el incidente en razón de sus efectos sobre las personas, sean estas personas naturales o jurídicas. Y creo que la redacción queda bien. Creo que la redacción queda bien cuando usted dice, o sea, usted saca la palabra defecto, ¿ya? Y para nosotros lo importante sería entonces, no tengo la redacción de la última indicación, pero usemos la anterior porque sirve igualmente. Diría entonces que un incidente grave o un incidente sería todo funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial que directa o indirectamente tenga, puede haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias: el fallecimiento de una persona o daños graves a su salud, una alteración grave de la gestión y funcionamiento de la infraestructura crítica, entendido los términos del artículo número 32, inciso segundo de la Constitución Política de la República, una vulneración de derechos fundamentales protegidos en virtud de la Constitución y las leyes, causar un daño a la persona o propiedad de otro o daño ambiental, los términos del artículo segundo, letra E. Bueno, yo sé que no es la redacción exacta de la indicación que estamos viendo, pero es muy similar. Entonces, queda cubierto desde el resultado, es decir, si efectivamente se puso en riesgo o, estos bienes jurídicos, ¿ya? Se puso en riesgo o se violentaron estos bienes jurídicos, se puede hablar de un incidente. Yo creo que es una buena definición. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Bárbara. Gracias, presidenta. Yo creo que esto no es tan complejo de definir, que nos da una discusión quizás más allá de un par de minutos en esta comisión, y yo creo que sería bueno votarlo, porque no es algo tan complejo que requiera más tiempo y tenemos que ir avanzando y tratar de dejar atrás lo menos posible. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la definición final que se propone. Sí, yo entiendo, Presidenta, que quedamos con la siguiente definición: incidente, todo funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial que tenga, puede haber tenido o puede tener alguna de las siguientes consecuencias, como encabezado. Los efectos produjeron el resultado, pero no vi que nadie lo produciera de los diputados. Ministra. Claro, si entendí bien, debiese quedar todo resultado del funcionamiento de una inteligencia artificial que pueda producir X y tal. Sí. Ok. Diputado Lago Martino. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que el resultado es poco comprensiva de todo el proceso de un sistema de inteligencia artificial, porque el incidente grave no solo puede producirse respecto al resultado, sino también en etapas previas. En un primer lugar, el funcionamiento creo que es muy amplio. A mí me gustó lo que planteó por su intermedio don Mauricio Lavarría, que planteó todo evento que con ocasión del funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial pueda haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias.
Todo evento, sí. Diputado Kaiser. Estamos hablando nuevamente de un evento, de un hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que resulta de un funcionamiento? El funcionamiento, a ver, una inteligencia artificial, una de las gracias que tiene una inteligencia artificial es que, claro, usted lo puede aprender y prender y apagar, ¿de acuerdo? Pero mientras la tenga prendida va a estar funcionando. Es decir, eh, ¿en qué momento, usted tendría que poder definir, en qué momento se produce dentro de lo que es la toma de decisiones de la inteligencia artificial el evento, ¿ya?, que conduce entonces a un resultado que no es deseable, ¿ya? Nuestro problema es esencialmente el propio funcionamiento. Si el funcionamiento, si el entrenamiento que se le dio a la inteligencia artificial o los parámetros macro que se le dieron a la inteligencia artificial permiten su funcionamiento, un funcionamiento, digámoslo así, un funcionamiento que conduzca al daño que queremos evitar, entonces perseguimos eso. Pero si es solamente el evento para identificar, el momento dentro de lo que es el correr del programa, si lo quieren decir así, un programa que es cada vez más complejo, ¿cómo lo va a hacer? Va a ser, desde el punto de vista probatorio, especialmente difícil. Entonces el evento sería al final solamente el daño. ¿Qué es lo que podemos medir? ¿Qué es lo que podemos explicar también a un tribunal? Podemos también explicar desde el resultado, podemos quizás explicar cómo se llegó a ese resultado. Pero yo creo que es más complejo el hablar de un evento específico dentro de lo que es el correr del programa. No sé si... Claro. ¿En qué resulta? O sea, Ministra, por favor. El, yo entiendo el punto del diputado Kaiser, que tiene que ocurrir algo para que esto se active, porque no puede ser hipotético, tiene que haber un resultado, un impacto, algo, no puede ocurrir en el mundo del hipotético. Si uno mira la definición como está, hay dos piezas que identifican ese momento. Uno es el de la consecuencia, porque si hay una consecuencia es porque se produjo algo. Donde se nos enreda es cuando uno dice que pueda haber tenido o pueda tener alguna de las siguientes consecuencias, porque el pueda haber tenido o pueda tener es hipotético y por lo tanto ahí no se genera la acción. Entonces quizás una solución, porque creo que estamos de acuerdo en lo que queremos resolver, que es que cuando se produce el acto, es mantener todo funcionamiento de un sistema de IA que tenga alguna de las siguientes consecuencias. Y ahí queda acotado a el acto que ocurre y por lo tanto se produce un daño, hay un efecto que es finalmente lo que queremos resguardar. Muchas gracias, ministra. Bien, entonces, la reacción, perdón, sí, ¿cuál es la más completa? Porque propuso una el diputado. ¿Sí? Ministra, por favor. Escuchemos la propuesta de la ministra, del Ejecutivo, por favor. Hay que darle. Quedaría todo funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial que tenga alguna de las siguientes consecuencias, dos puntos A, B, C, D. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Vamos a colocarla en votación entonces la indicación del Ejecutivo. ¿Mm? La tiene redactada acá casi la secretaria. Sí, que tenga o que produzca. Ahí nos perdimos. Puede haber tenido, puede tener. Que produzca, entonces lo tengo ya. Que produzca alguna de las siguientes consecuencias.
Le estamos haciendo un gran trabajo al diputado Aedo. O estará rezando por nosotros. Está rezando para que avancemos. Claro. Ya, claro. Ok, entonces, Ya está en votación. en votación, la indicación final del Ejecutivo. No, es la suya en realidad. Bueno, La es suya- un la conjunto suya de no la trabajo re- ahí. sí. En votación. ¿Todos votaron? ¿Estamos listos? Sí. Ok, Ingresada la votación, por la afirmativa 5 votos. aprobado. Ya. El 19 no tiene, a ver, ni el 19, ni el 20, ni el 21, ni el 22, ni el 23, ni el 24. Ya, un momento, le voy a dar la palabra al diputado Lago Marcino que me está solicitando. Presidenta, yo entendí que solamente estábamos votando el encabezado y a continuación íbamos a votar las letras. Del numeral 18. No, no, de la, Sí, de del la, número 18. del numeral 18 está A, B, C, D. No, votamos todos juntos. ¿Lo votamos todos juntos? Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía una indicación que es la indicación número 9 que establece una vulneración de derechos de autor y conexos. Como no, agrega una nueva letra. Ah, ya, acá está la letra E. Sí, ¿Qué hay? la 9. La colocamos en votación. Sí, el número 9 del diputado Lago Marcino. En votación. Ya. Diputada Molina, tiene que votar. Ya. Resultado de la votación por la afirmativa 5 votos. Unánime. Aprobado. Ok, entonces ahora vamos al 20, Sí, del 19 19. está señalando que del 19 al 24 no hay indicaciones. No, perdón, no, si hay de la diputada Laura. Porque el 19 y 20 es por Sí, eliminarlo. tiene ella para eliminar el 19 y el 20, así que hay que votarlos por separado. Ok. Diputada Labra, ¿quiere explicar? Tiene la palabra. Sí. Ahí sí. Voy a explicar solo el 19 porque en el 20 me voy a tener que extender un poquito. El 19 es un poco la misma lógica de indicaciones anteriores que presenté, porque no se usa elaboración de perfiles. Entonces también es por simplificar un poco el cuerpo del proyecto. Ministra. Eh, em, Efectivamente, la razón para ponerlo era porque la generación de perfiles es es una de las funciones que se le ha dado a la inteligencia artificial históricamente, que es de preocupación, y por lo tanto era una forma de darle alguna señal al Consejo respecto de la categoría, pero concordamos con la diputada Labra, simplifica al no tenerlo y no tiene impacto posterior, por lo tanto nosotros no nos oponemos a esa indicación. Ok. Entonces, nadie quiere la palabra con este 19. Lo colocamos en votación entonces para eliminarlo como lo propone la diputada Labra. Sí. O sea, se pone en votación el numeral, los que votan a favor lo mantienen y los que votan en contra lo rechazan. Lo eliminan. Ok. Ahí sí. No encienden las luces.
Ay, sí, volvió, María Jesús. 19. Ahí volvió el sistema, pero no lo encuentro separado. Quedó como- Ya. En votación entonces, el numeral 19 para eliminarlo. Resultado de la votación, en contra, ninguno a favor, 4 en contra, una abstención. Rechazado. El 20, también la diputada Laura propone eliminarlo. ¿Presente? Sí. Diputada Laura, el número 20. Esta me da un fundamento un poco más extenso porque ya no es tanto de forma administrativa. Bueno, a mí en lo particular me preocupa mucho el tema de los espacios controlados de prueba, más allá de la definición que está acá, que esté incorporado en este proyecto de ley. Si uno lo ve en cuanto está definido acá, dice que es un entorno controlado creado por un órgano de la administración del Estado, que facilita el desarrollo y la prueba y la validación de sistemas de inteligencia artificial durante un periodo limitado antes de su introducción al mercado, con arreglo a un plan específico diseñado por este, es decir, diseñado por el órgano de la administración del Estado. Por lo tanto, no sabemos cuál es el órgano de la administración del Estado. En segundo lugar, la validación del sistema de inteligencia artificial antes de su introducción al mercado se puede interpretar como validación, autorización por parte del Estado para que pueda salir al mercado. Y en tercer lugar, arreglo a un plan específico diseñado por el Estado. O sea, a mi juicio, esto considera un intervencionismo desproporcionado por parte del Estado, impacta la libre competencia y es una burocracia excesiva que pone trabas a la creación de las iniciativas de inteligencia artificial. O sea, considerando cómo está expresado esto en el proyecto de ley, lo veo muy lejano a algo que fomente la innovación, que fomente la creación, sino que lo veo más como un control de parte del Estado. Por eso propongo eliminarlo. Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Me parece muy interesante lo que ha planteado la diputada Labra. Y de hecho, este artículo 20 podría demorar la implementación de la inteligencia artificial en Chile por décadas. Porque hasta que exista el órgano, pueden pasar 10, 15, 20 años, hasta que ese órgano, por otro lado, hay que también tener presente lo siguiente, señora Presidenta. El Estado nunca es necesariamente aquel que está más avanzado en materia de comprensión de lo que son los fenómenos tecnológicos. Entonces, va a ser el Estado el que vaya a medir a sistemas que no entienden. Y eso, como un poco, tenemos un sistema que castiga por el resultado, es decir, obliga a los propios desarrolladores a asumir responsabilidades. Creo que si vamos a tener al mismo tiempo un sistema de control de entrada, bueno, puede pasar mucho tiempo antes que la inteligencia artificial se transforme en un aporte a lo que es nuestro desarrollo. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Lago Martínez. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, yo creo que es positivo definir el espacio controlado de pruebas. Parto de esa base. Porque cuando hablamos de un espacio controlado de prueba, estamos hablando de que sucedió algo o puede suceder algo y queremos verificar que efectivamente aquello que sucedió o podría suceder se debe
a lo que creemos que pudo haber sucedido. De hecho, estábamos discutiendo a propósito de los incidentes graves. Si es que se produce un incidente grave, yo esperaría que justamente ese uso de inteligencia artificial lo probemos para ver efectivamente si es que aquello se produjo a consecuencia del sistema de inteligencia artificial, sobre todo pensando que hipotéticamente. Quiero partir de esa base porque creo que la definición de espacio controlado a prueba es positiva incorporarlo, pero creo que tiene que ser perfeccionada aún en algunos elementos. Primero que todo, porque no necesariamente puede ser creado por un órgano de la administración del Estado. De hecho, por ejemplo, solo para dar un ejemplo de otro organismo regulador, el Instituto de Salud Pública, uno pensaría que está lleno de pipetas y de un montón de cosas para hacer pruebas de medicamentos, pero no. El Instituto de Salud Pública terceriza aquello a unas ciertas empresas que hacen ese trabajo y que desarrollan las pruebas para los medicamentos, es decir, no necesariamente lo hace un órgano de administración de Estado, pero sí en las facultades de uno respectivo. Ahora, efectivamente, cuando planteamos y que facilita el desarrollo, la prueba y la validación del sistema de inteligencia artificial innovador durante un periodo limitado antes de su introducción en el mercado, esa frase, antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio, creo que ahí entramos al punto de que yo creo que es el fondo de lo que plantea la diputada Labra, que es el momento en el cual se plantea esto. Yo creo que la discusión en torno al momento o la forma en la cual nosotros planteamos que vamos a regular los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo no es el espacio en las definiciones. Porque obviamente hay una definición que tenemos que hacer como Comisión de Ciencia en torno a si es que generamos pruebas antes de la introducción del mercado o hacemos estudios que la empresa haga un estudio de riesgo que se ha planteado como una alternativa, o si es que, por ejemplo, esto solamente va a ser ex post, es decir, en función de los incidentes vamos a ver hacia atrás. Esa es una discusión que vamos a tener que dar. Creo que no es el momento de darla aquí en la definición, pero la definición tiene que existir de espacio controlado a prueba, eliminando probablemente por un órgano de administración del Estado y también eliminando antes de su introducción en el mercado su puesta en servicio. De tal forma de que exista la definición y pueda servir, sea cuando tengamos un incidente grave, que probablemente es desde una perspectiva, una mirada, actuar ex post, o también ex ante, que obviamente ahí están las dos grandes preguntas, las dos grandes posiciones, si actuamos ex post, ex ante, y dentro del ex ante con pruebas o con estudios de riesgo. Entonces, con esa modificación, eventualmente a la definición, yo creo que podríamos quedar todos satisfechos. Muchas gracias, Presidenta. Ministra, gracias, diputado. A ver, yo creo que hay una confusión respecto de cuál es la función que tienen estos espacios. Los espacios controlados de prueba se conocen como en jerga habitual como sandboxes regulatorios. Son una práctica que recomienda la OECD, que han implementado varios países para efectos de fomentar el uso de la tecnología. Y la razón por la que se incorporaron en el proyecto fue como un mecanismo y como una buena práctica internacional para el fomento de la incorporación de tecnología de manera segura, rápida y avanzada y que contribuye en muchos casos al proceso de transformación digital del Estado. Entonces, y es como sugerencia, los sandboxes regulatorios están, o los espacios controlados de prueba, están regulados en el artículo 20 y siguientes de la ley. Hay una indicación del Ejecutivo que lo que busca es aclarar un poco esta confusión que se generó y de hecho incorporamos una indicación donde señala que no es habilitante para ingreso a mercado, que es facultativo usar, es una herramienta de fomento, no es una herramienta de restricción y por lo tanto debiese funcionar en esa lógica, pero como me puse ambiciosa porque hemos avanzado mucho y no sé si me corresponde, pero quizás podemos dejar la discusión de espacios regulados de prueba para cuando discutamos esos artículos, eso nos da tiempo de poder compartir información con los diputados Kaiser y Labra respecto de cómo operan, de por qué funcionan, incluso coordinar alguna reunión con algún experto que conozca la experiencia en otros países
y a lo mejor alcanzamos a dejar solo ese y terminamos las definiciones. Ofrezco eso. Si no, bueno, explico un poco más. Muchas gracias, ministra. Nos quedan 3 minutos. Diputada Labra. Comparto plenamente lo que dice la ministra respecto a los sandbox de innovación. Esto, como ella menciona, son prácticas que se utilizan, que buscan facilitar la experimentación, promover la innovación. Pero claramente lo que este proyecto de ley no va por ese lado. No lo dice, no lo menciona de esa manera. Pero estoy muy de acuerdo en que esto lo dejemos para una discusión porque es muy bueno que haya una instancia de este tipo, como una incubadora que facilite, que potencie, que ayude a las pequeñas empresas, a las startups, porque es fundamental que ellas puedan tener acceso a la inteligencia artificial. Como está previamente tal ahora redactado, no se entiende así, por lo tanto creo que sería bueno dejarlo en una discusión posterior para replantearlo. Ya, pero ¿lo ponemos en votación, diputada? ¿O está hablando de un proyecto aparte? ¿O es? Ok. Diputada Yoman. Yo soy más de la idea de dejarlo pendiente, o sea, quedan 3 minutos, Presidenta, entonces el entrar en una discusión así respecto a cómo podríamos quizá modificarlo para evitar lo que están señalando los diputados, me parece que es una discusión mucho más profunda que podemos abordar en 3 minutos. Ok. Le voy a preguntar a la ministra y después de escuchar la opinión de la diputada Laura, pero le voy a preguntar a la ministra si cree que pueda existir una indicación mejorada de acuerdo a lo que apunta la diputada Laura. Absolutamente. Lo que queremos incorporar es esa buena práctica y vamos a encontrar una forma de redactar lo que haga sentido. Así que sí, de todas formas. Ok, muchas gracias, ministra. Entonces dejamos hasta acá hoy día y en la próxima sesión esperamos tener esta indicación para poder votarla. Le voy a dar las gracias a las personas que nos acompañaron de manera telemática. Gracias por sus aportes. Gracias a María Jesús, a María Soledad y a todos quienes nos acompañaron y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.